Mi actividad como docente comenzó cuando yo estaba estudiando. Yo soy ex alumno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Y cuando estaba por terminar, a mí me gustaba, en su momento, me gustó mucho Historia del Arte, y entonces comencé mi actividad docente siendo ayudante del titular en aquel momento de Historia del Arte de primer año. Fueron un par de años nada más y después hubo una serie de problemas en la Facultad de Arquitectura, en la universidad. Estamos hablando de la época del 75, que no era una época muy fácil para el resto de los argentinos. Y bueno, dejé de ser docente en ese momento y nos fuimos junto con un conjunto de docentes que después terminaron siendo docentes en esta facultad, como por ejemplo Hugo Estorero, Osvaldo Mansur, César Carli. Bueno, yo me alejé, me dediqué al ejercicio de la profesión liberal, y después, una vez que estuvo la facultad funcionando, yo empecé a tener algún problema personal con el tema de la profesión y cuestiones personales. Entonces me acerqué a la facultad, te diría más que una especie de pidiendo un salvavidas. Y hablé con César Carli, con el cual ya tenía un conocimiento de cuando habíamos estado compartiendo en la Universidad Católica, y me dijo: necesito que me ayudes en mi cátedra, en tesis de graduación. Y a la semana me hizo poner, no frente a los alumnos, pero ponerme al lado de él. Y a partir de ese momento yo inicié todo un camino en la docencia, primero como alumno de César Carli, eso lo tengo que decir, y todo lo que yo puedo decir y hacer desde el punto de vista de la docencia, de la teoría de la arquitectura, inclusive del ejercicio de la arquitectura, lo modifiqué y lo adapté a todo lo que a mí César Carli me dio mientras él estuvo en actividad. Así que ahí fue cuando comencé. Me puso prácticamente de arranque como adjunto, o sea, en una situación de responsabilidad grande. Al poco tiempo ya me indujo a que yo dé algún teórico, y a partir de ahí, bueno, el resto de mi vida profesional y docente lo desarrollé en esa cátedra y en esta facultad. El tema de estar en una materia como la que estuve toda mi carrera docente en esta facultad, que es tesis de graduación, cosa que creo que ahora ha tenido modificaciones en el plan de estudio, en ese momento era la materia de cierre final de la carrera. Entonces ya el trato mío y del resto de los docentes que estábamos en la cátedra era prácticamente un trato de casi como colegas. O sea, gente que ya estaba en sexto año, que inclusive en los arranques se demoraba mucho el periodo de completar la carrera, y fundamentalmente el tema de hacer tesis de graduación, porque rompía el molde de lo que significaba el cursado de una materia tradicional. Nosotros lo que le pedíamos desde el primer día es que nos cuenten a nosotros cuál era el problema de la arquitectura que querían resolver. Y ahí, si vos me preguntás algo gracioso, se repitió año a año. Cuando yo el primer día de clase me paraba delante de los alumnos y les decía: son ustedes los que me tienen que decir a mí qué problema de la arquitectura quieren resolver y cómo lo van a resolver. Entonces todo el mundo, acostumbrado a que el docente le daba el proyecto que tenían que desarrollar, ese primer día uno decía: bueno, ahora son ustedes, yo los voy a acompañar. Vi muchas caras de sorpresa, como diciendo: ¿qué me está pidiendo?
docente a esta altura del partido cuando yo me quiero recibir. De esas caras de sorpresa se transformaron realmente en exposiciones de tesis final de trabajo de un valor importante, con una carga teórica que justificaba el problema que estaban resolviendo, y uno hacia adentro de alguna manera está resolviendo o pensaba, le ayudé a resolver el problema, le ayudé a enfocarse en lo que va a ser, como siempre nosotros le decíamos, una vez que exponían la tesis, siempre le decíamos, hoy son alumnos, cuando entran al aula y cuando salen del aula son profesionales. Que eso también me dio a mí muchas satisfacciones como docente. Vuelvo, por otro lado, y las alegrías y las sorpresas y las caras de sorpresa, y ver cómo el alumno se va aprendiendo, se va asentando en lo que está haciendo y empieza a hacer afirmaciones. Además del tema de que ya son casi arquitectos, por lo tanto hubo discusiones casi de profesionales con fundamento, lo cual por un lado se hicieron discusiones a veces ásperas, y por otro lado la satisfacción de decir, bueno, entendieron el tema, saben cuál es la cuestión y lo están enfrentando y lo están haciendo. Así que eso son las luces y sombras que uno tiene a lo largo de toda la carrera. Y bueno, a mí la docencia, como yo comentaba hace un rato, de que comienza la docencia en esta facultad, era una situación personal muy complicada, y que tuve la suerte de que la facultad me toma, me recoge, y al mismo tiempo es César Carli el que me da el recibimiento, y no solamente eso, sino que a mí me pone en la cátedra con él. Por lo tanto, fue una experiencia hasta hoy, diría, de aprendizaje, de darme cuenta de que yo en todos los años que fui docente aprendí mucho más que los alumnos, lo que pudieron haber aprendido los alumnos de mí, que fue una alegría fundamental, que se transformó en la razón de ser de toda mi vida profesional, casi de mi vida particular, y eso es una situación de vida que al tener que dejar la docencia a veces se transforma en un problema, porque es como cuando uno está todo el tiempo pensando en las responsabilidades que tiene. En mi caso particular, tuve la posibilidad de que mis colegas docentes me eligieron para ser decano de la facultad durante 2 periodos, con toda la responsabilidad que ello significa, pero en ese momento, estando en plena función de responsabilidad de conducción de la facultad, mi momento de ser yo mismo y estar consciente de lo que estaba haciendo desde el punto de vista de mi tranquilidad espiritual era cuando estaba en el aula, con los alumnos. Y el contacto con el alumno para mí fue lo más importante que yo tuve en el paso por la facultad.